Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? Buenos días, profe. Buen día, buen día. Vamos a esperar unos minutitos hasta que completemos. En esta unidad de garantías constitucionales, donde hoy tenemos que ver la sumarísima, vamos a ver el habeas corpus. Vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver más, incluso algunos casos prácticos, no nos vamos a apurar, digamos, en esta unidad, porque es una unidad importante, una unidad que dentro de las garantías constitucionales la vamos a ver en todas las materias, incluso hasta en la vida profesional, digamos, en el ejercicio, sea cual fuere, ¿no? Así que vamos a ir, si hoy alcanzamos a desarrollar bien todo habeas corpus, vamos a ir dejando para la próxima clase las otras, que es el amparo genérico y el amparo por mora en la administración, que nosotros en nuestra Constitución, digamos, tenemos 3 párrafos, ¿viste? Y ahí es donde vamos a hacer alguna profundización, digamos, de cómo se ve nuestro amparo, cómo se presenta el amparo en la provincia. O sea, siempre teniendo presente la bibliografía, los textos constitucionales, el texto constitucional y el texto de los códigos de procedimiento civil o penal. En este caso vamos a ver código de procedimiento penal. Así que bueno, todo se relaciona. Ustedes van a ver ya los casos prácticos que les traje, que los vamos a leer. Una vez que terminemos, digamos, de desarrollar, vamos a ir viendo cómo el caso se presenta, cómo se resuelve, y ahí vamos viendo cómo juegan estos principios de garantías, las garantías ordinarias, ¿no? El no bene idem, el principio de inocencia. Vamos a ir viendo cómo se va presentando en cada caso práctico. Así que vamos a esperar un ratito y empezamos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Estamos despiertos todos, con mate, cafecito. Mate y dormidos todavía, profe. Bueno, ya nos vamos a ir despertando. Otro matecito y nos vamos despertando. Bueno. Fabián, cuando vos veas que ya nos podemos conectar, o sea que ya puedo empezar, me dices, ¿sabes? Bueno, son las 8. Yo diría, esperemos unos 3 minutitos, 5 minutitos más, y largamos 8:05, ¿le parece, doctora? Bueno.
Bueno, 8:05 comenzamos. Porque están ingresando todavía los chicos. Si quiere que comenzar, doctora, estamos listos. ¿Estamos listos? Bueno. Estamos listos, doctor. Bueno. Buenos días a todos. Nuevamente. Buenos días, profe. Bueno, decía para los alumnos que recién se incorporaron que hoy vamos a tratar el tema del habeas corpus, de las garantías sumarísimas. Dentro de eso tenemos el habeas corpus, el amparo por mora en la administración y el habeas data. Cada uno de estos tiene su procedimiento.
Vamos a tener en cuenta la bibliografía que recomienda la cátedra. Por supuesto que vamos a subir el PowerPoint preparado para esta clase. También vamos a recurrir al texto constitucional y a los códigos de procedimiento según el caso. En el caso del habeas corpus, vamos a ir al Código de Procedimiento Penal, y en el caso del habeas data y el amparo, a las leyes respectivas o al Código de Procedimiento Civil. Vamos a ver algunos casos prácticos en donde al final de la clase vamos a ver cómo se presentan los casos prácticos y cómo se resuelve, cómo juegan acá los principios de garantías ordinarias, y eso nos va a dar un panorama general para poder, digamos, estudiar en profundidad y dar el examen. Vamos entonces con el habeas corpus. El habeas corpus nosotros lo tenemos incorporado en el artículo 27 de nuestra Constitución de la provincia, pero también ya viene, digamos, desde la Constitución Nacional. Fue una de las primeras garantías constitucionales legisladas y incorporadas dentro del Código. Así, cada una de las garantías sumarísimas tienen, digamos, un bien protegido. En el caso del habeas corpus, protege la libertad por mora. Ahí tenemos en el caso del amparo, cuando ya veamos varios amparos, el amparo sindical, que también es importante, el amparo por salud, pero todos, digamos, confluyen en un mismo procedimiento. En el caso del habeas corpus, que dijimos que garantiza la libertad de las personas, es, digamos, a fin de evitar que cualquier detención, arresto o abuso de la libertad, ¿no es cierto?, sea incorporado, sea violentado ese derecho. La persona, ¿no es cierto?, nosotros tenemos como derecho fundamental la libertad ambulatoria, la libertad, digamos, que tenemos para desarrollar nuestras actividades, y en el caso solamente puede ser restringida cuando legalmente, ¿no? Cuando existe, digamos, alguna conducta que esté tipificada en el Código Penal y que este código tenga una pena privativa de libertad. El artículo, dijimos, 27 de la Constitución de la provincia nos habla, digamos, es tan extenso, pero nos dice, desde allí podemos sacar los requisitos que se debe tener una orden, o sea, para la detención de las personas. También nos dice cuál es el procedimiento que debemos hacer en el caso de estar detenido, qué tiene que hacer el juez, qué pasa en los distintos casos, si la orden emana de un funcionario, de un particular, de un grupo de personas, las horas, ¿no es cierto?, en las cuales no se puede, digamos, ir más allá del horario dicho o que consta tanto en la Constitución de la provincia como en el Código de Procedimiento Penal. Por ahí vamos a ver las diferencias. Acá nosotros en la Constitución de la provincia, que es más nueva, digamos, que el Código de Procedimientos Penales, nos habla de 24 horas. Luego se debe resolver la libertad de esta persona. El artículo 467 del Código de Procedimientos Penales nos dice que en casos en los que procede el habeas corpus, procedimiento ya sea de un funcionario o de un particular, como lo está repitiendo también en el artículo 27 de la Constitución de la provincia, que restrinja, amenace ilegalmente la libertad de una persona. Es decir, siempre nos estamos refiriendo a la libertad ambulatoria, que no solamente puede ser en el caso de detención, sino también puede ser amenaza a la libertad. Cuando hablamos de amenaza a la libertad, es aquellos seguimientos, aquellas persecuciones que la persona siente que la invaden en su fuero íntimo o en la parte de la libertad. Y eso también amerita los habeas corpus. Entonces, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué se va a ver en el habeas corpus cuando se presenta? En el habeas corpus se va a ver
primero si hay una autoridad, una orden de autoridad competente. Ahora nos preguntamos, ¿quién es la autoridad competente? Es decir, nosotros si recurrimos a nuestra Constitución, decimos que es el juez, ¿no es cierto? Es el único que puede librar una orden de detención con el nombre, el apellido, la forma, todos los requisitos que se necesita para identificar a una persona. En el caso que la persona esté detenida, inmediatamente, ya sea por sí misma o si es que puede, ¿no es cierto?, o por tercero, puede presentar el habeas corpus ante quien corresponde. Cualquier medio de comunicación es el medio idóneo. En la generalidad nosotros decimos, tiene que ser una denuncia escrita con ciertas formalidades, en el caso del amparo, por ejemplo, cuando los días, los requisitos de la demanda. En esto las formalidades no cuentan, ¿no? O sea, solamente, aunque sea telegráficamente, por algún medio de comunicación que le llegue al juez que está detenido y que manifiesta que es ilegal. Vamos a ver las horas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dentro de los códigos de procedimiento horas hábiles, horas inhábiles. El habeas corpus se puede presentar en cualquier hora y ante cualquier juez. No olvidemos que nosotros tenemos, en el caso de las cuestiones penales, del procedimiento penal, los jueces que están de turno, ¿no es cierto? Los jueces de instrucción que tienen los turnos, que se reparten, en el caso nuestro, de la provincia, de la capital, 3 juzgados, y los 3 juzgados tienen turnos de acuerdo a los días. O sea, los primeros días el juzgado número 1, del 15 son 10 días que se reparten cada uno, del 20 y pico al 30, o sea, tenemos el 2 y el 3. Y siempre están los juzgados, digamos, habilitados para la presentación, digamos, de el habeas corpus ante una autoridad judicial. ¿Qué va a hacer el juez? O sea, el juez inmediatamente va a tomar, digamos, el conocimiento de esto y va a evaluar dentro de esa presentación si eso corresponde a una restricción, si esa restricción de la libertad, digamos, está conforme a derecho. Fíjense ustedes que cuando, por ejemplo, ¿quién es el que arresta o aprende a una persona en la comisión de un hecho delictivo? Es la policía, ¿no es cierto? Uno de los auxiliares más importantes. Y luego, por supuesto, que es inmediatamente dado a conocer al juez, para que el juez libre la orden. Habrán visto ustedes que por tele se ven muchos casos en donde las personas están cometiendo algún ilícito, algún robo, algún arrebato. ¿Qué hacen los particulares? A veces lo detienen, ¿no es cierto? Lo tienen allá, pero inmediatamente viene la policía y la policía obviamente tiene el procedimiento que corresponde. Eso es en el caso, por ejemplo, si nosotros decimos la aprehensión o el arresto, que es la primera parte, digamos, donde la libertad es restringida. Obviamente, ¿cuál es el fin del habeas corpus? El fin del habeas corpus es recuperar la libertad o hacer cesar la amenaza que hay de esa libertad o de la restricción que pesa sobre ella. Cuando una persona se siente amenazada, perseguida, digamos, hay casos en donde los seguimientos, ¿no es cierto?, los seguimientos a ciertas personas, eso amerita, ¿no es cierto?, que se presente un habeas corpus. Profe, o en el caso de los apremios ilegales también, o sea, puede estar bien detenido, pero sufrir torturas, bueno. Exactamente, ahí vamos a ver las clases de habeas corpus, y dentro de esas clases de habeas corpus es cuando la libertad es
amenazadas, restringidas más en el caso, aunque sea, no es cierto, que la persona esté detenida. Porque lo primero que nos tenemos que preguntar en el caso de lo que nos dice una persona que está detenida en los servicios penitenciarios, ¿puede presentar un habeas corpus? Y ahí nuestra respuesta es sí puede. ¿Cuándo? Cuando han alterado, digamos, ese principio de detención. Es decir, en el caso que dice la compañera de apremios ilegales, eso se da cuando no es el habeas corpus, sino ya es otro procedimiento, cuando la persona es golpeada por las fuerzas policiales o las fuerzas penitenciarias. Pero en el caso de un detenido, que ya no es arbitraria la detención, puesto que está procesado o condenado y está detenido en un servicio, en una cárcel, en un servicio penitenciario, pero cuando se han alterado esto, ya sea por conducta o por alguna cuestión que le den un castigo, allí procede también el habeas corpus. Cuando no lo dejan, por ejemplo, al detenido en los días de visita. Ustedes saben que ahí la ley de ejecución penal marca que las personas tienen que tener contacto con la familia o con alguien que los quiera ir a entrevistar, con el abogado mismo. Y cuando esto no es, pues dicen no porque se les restringe por el hecho de mala conducta o algo, y cuando esto no es razonable. Fíjense que acá juega mucho el tema de la razonabilidad. Cuando nosotros tenemos sanciones, ya sea una sanción penal o una sanción de cualquier tipo, para corregir, demás, tenemos que acudir a la razonabilidad, que es la proporcionalidad entre el hecho y adecuar, digamos, ese texto, esa restricción legalmente. Y ahí funciona también lo que es el habeas corpus. ¿Quiénes son los sujetos? Ponemos acá también los sujetos legitimados activamente, como dice el Código en su artículo 468, que también lo tenemos, digamos, dentro del artículo 27 de la Constitución de la provincia, que es el afectado, o sea, aquella persona que se siente perseguida, o sea, amenazada su libertad o está detenida, ya sea por sí mismo o a alguien al quien le dé el poder para el nombre de él, ¿no es cierto?, presentar el habeas corpus. Lo importante es que conozca el juez, ¿no? O sea, no interesa mucho, o sea, que en la representación, por ser de la persona detenida, un hijo, un amigo, un pariente, lo que fuere, pero que el juez conozca, digamos, esta situación. En la práctica siempre se busca un abogado, ¿no es cierto? En la práctica se busca el abogado, que el abogado va y hace la presentación, digamos, del habeas corpus. Por supuesto que hay formas, a pesar de que no hay formalidades específicas, o sea, no puede rechazarse una demanda de habeas corpus, una denuncia de habeas corpus, porque no se ha cumplido ciertos requisitos. Pero aún así tenemos alguna formalidad, ¿no? O sea, en nuestros derechos siempre tenemos algunos requisitos. Y esta puede ser en forma verbal o en forma escrita. Generalmente, ¿qué se usa? En forma escrita. Telegráficamente se usa muy poquito, salvo que esté detenido o que esté en algún lugar donde no haya, digamos, un juzgado cerca, e incluso hasta los juzgados de paz lego. Ustedes saben que nosotros en nuestra provincia tenemos las circunscripciones, pero a su vez también tenemos dentro de determinadas localidades los juzgados de paz lego, que es la forma, ¿no es cierto?, en donde las personas pueden acceder a la justicia. Entonces, hasta ellos son competentes para receptar, luego lo derivarán al juez competente, pero son importantes para la recepción del habeas corpus. El 469 nos dice: cuando se trate de detención de una persona, el habeas corpus procederá aunque se ignore el lugar donde se encuentre y la autoridad que ha permitido la orden se la considera ilegal.
¿no es cierto? Puede ser que sea una autoridad la que ha detenido, pero también puede ser, ¿no es cierto?, que se considere que no es legal la detención de esa persona. Cuando hablamos del tribunal competente, el 470 del Código de Procedimientos Penal nos habla de cualquier juez letrado de la provincia. En el caso de las otras jurisdicciones, nosotros tenemos cámaras únicas, o sea, cámaras únicas significa que tienen todas las materias. Y en el caso de, por ejemplo, a los primeros que se les envía son a los jueces de instrucción. Cuando la restricción fuere de una autoridad y que esta autoridad fuere un juez de instrucción, va a la Cámara de Justicia, o sea, a la Cámara en lo penal. Cuando fuere de la Cámara, la restricción fuere de la Cámara, ¿no es cierto?, va a lo que es el Tribunal Superior de Justicia. O sea, en esa escala podemos decir que están las formas en las cuales la orden. Lo primero que tenemos que ver acá en el habeas corpus si esa orden es arbitraria o no de un juez. Pero si esa orden proviene del juez de instrucción, el juez de instrucción, ¿no es cierto?, es el que se presenta ante la Cámara. No se puede presentar ante otro juez de instrucción, sino ante la Cámara en lo penal. Cuando la restricción fuere también de autoridad o del juez, pero de la Cámara, se presenta ante el Tribunal Superior. O sea, hasta allí vamos viendo cómo juegan, digamos, los tribunales competentes. El juez, una vez que tiene la demanda de habeas corpus, primero le va a pedir, digamos, el informe al autor de la detención. Es decir, que ya sea un juez o si en un caso es un particular también, ¿no es cierto?, para hacer restringir esa amenaza o para producir el informe. Y además también puede hacer traer a esa persona, si está, por ejemplo, en un lugar donde es fácil de detención, los hace traer. Fíjense ustedes que en el caso de las restricciones, por ejemplo, de las cuestiones constitucionales que nos hablan, en el caso, por ejemplo, del estado de sitio, cuando hay un tumulto, ¿no es cierto?, y estamos en estado de sitio, el habeas corpus siempre funciona, porque es la amenaza de libertad. Algo que quizás no ha funcionado como corresponde en un tiempo en donde fue el tiempo de la dictadura, ¿no es cierto? Allí ya no funcionaban, a pesar de la cantidad de habeas corpus que se presentaban, no se sabía dónde estaban detenidas las personas. Y si se sabía dónde se detenían, no volvía, o sea, el juez no lograba que vinieran, o sea, que se hiciera este procedimiento del habeas corpus. Dijimos que la presentación del detenido es cuando el juez lo considere necesario para ver en qué estado está. Muchas veces el habeas corpus que se ha presentado, ¿no es cierto?, por que sea, digamos, se ha exacerbado las causales de detención de una persona que está con orden judicial, lo trae el juez y ahí ve el tema de lo que recién hablábamos y que se ponía, que son en los golpes, ¿no es cierto?, las aprehensiones que propinan la policía o los penitenciarios. Entonces el juez ahí ve por sí mismo, por eso es habeas corpus, o sea, trae tu cuerpo. Eso es lo que significa, y ahí es donde el juez inmediatamente hace cesar todas estas restricciones o estas amenazas o esta mala forma, digamos, de detención. Una vez, digamos, que el artículo 473 del Código de Procedimientos nos dice que el juez no debe pasar más de las 48 horas, pero sin embargo la Constitución nos habla de las 24 horas, o sea, el tiempo es mínimo en el cual el juez debe resolver. Tiene que tomar una resolución en donde, por supuesto, le va a dar vista
previo, ¿no es cierto?, a las partes para que conozcan su resolución. O lo acepta al habeas corpus o lo rechaza. Frente a la aceptación o el rechazo, ¿no es cierto?, procede la apelación. ¿No es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, primero la ejecución, que está en el artículo 474, donde se hace lugar a la demanda del habeas corpus, inmediatamente la persona recobra su libertad. Y en el caso de que el habeas corpus se remite, o sea, fuera por un juez, se remite directamente las actuaciones para que en el caso de que sea rechazado el habeas corpus, amerite de que sí está bien detenido. Sobre esto, digamos, sobre tanto, digamos, que la aceptación del habeas corpus o el rechazo del habeas corpus, va al recurso, que es el artículo 475, que lógicamente es ante un juez superior. Como dijimos recién, si la orden de la restricción pasa a la Cámara, y si es de la Cámara al Tribunal Superior de Justicia. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que se analizan nuevamente las actuaciones. Ya si llega al Tribunal Superior de Justicia, ya no estamos dentro, ya hemos pasado, digamos, varias etapas, y es muy difícil que el juez de instrucción no la dé. Por ejemplo, vamos a ver el tema de la restricción que se tenía por exceso de alcoholemia, o sea, por el 840, que nosotros lo tenemos legislado. Por allí, digamos, estas detenciones iban más allá de lo permitido en lo que se refiere a una falta de ese tipo. No era un delito, sino era una falta, salvo que, ¿no es cierto?, esa alcoholemia, todo lo demás pusiera en peligro o se haya cometido otro delito con pena privativa de libertad. Pero si es una falta, allí la detención, la pago de la multa, más la detención, ¿no es cierto?, ameritaba siempre siempre el 840 estuvo teñido de una inconstitucionalidad, por el hecho de que se daba, digamos, la detención, y también por el hecho de tener dos tipos de sanciones. Entonces se presentaban los habeas corpus, que era la única forma en la cual el juez de instrucción ordenaba inmediatamente la libertad. Y hasta ahí se resolvía el problema, más allá de que algunos pueden haber apelado o haber seguido el procedimiento por haber sido detenido de forma ilegal o por haber considerado que era de forma ilegal. Pero en el 840, digamos, se funcionó mucho los habeas corpus. De días, ¿no es cierto?, que incluso cuando eran reincidentes, la ley ameritaba otros días más, que eran demasiado para una persona que había cometido una falta. El habeas corpus tiene también, hay distintas clases de habeas corpus. Tenemos el habeas corpus. Buen día, profe. Buen día. Quería preguntarle, en aquellos momentos en los que se presentaban los habeas corpus por esta falta, ¿se hacía en lugar, profe? Sí. Ajá. Era la única forma, digamos, de recobrar la libertad. Muchas personas han sido detenidas y perdían el trabajo, ¿no es cierto? Claro. Porque, ¿cómo justificar, digamos, la falta? ¿Cómo se justifica? Voy a justificar la falta con una carpeta médica, ¿no es cierto?, con alguna cuestión, digamos, que pueda ser justificable. Pero en el caso no se podía justificar que estabas detenido por una alcoholemia. Y en el caso de ser reincidente, peor todavía, ¿no es cierto?, por el hecho de que tenías, digamos, más pena, digamos, se restringía aún más la libertad.
hubo mucho cuestionamiento sobre este tema de detenciones, porque primero decía que no podían estar en el mismo lugar que los procesados, ¿no? O sea, aquellos detenidos, no son ni siquiera procesados, ¿no? Aquellos detenidos, la alcaldía, porque ya las comisarías, ustedes saben que ya no son lugares para detener a las personas, sino hay un lugar especial que se llama la alcaldía, y la alcaldía está dotada de varias lugares en donde las personas pueden estar, y están los médicos forenses, el médico policial que te está revisando, están las cámaras, digamos, donde se ve cómo se atiende a las personas, o sea, para evitar, digamos, los apremios ilegales, o sea, aquellos golpes, aquellos excesos, digamos, que pueden llegar a tener la policía o en este tipo de casos. Se tuvo que habilitar otro lugar para este tipo de detención, en el cual eran por alcoholemia, porque al estar mezclado todo por aquel que ha cometido un robo, un hurto o un homicidio, como muy problemático, digamos. Entonces se habilitó otro lugar, pero funcionaron muchísimo los habeas corpus, porque por allí le daban, apenas, no podía pagar la multa, y generalmente la persona de escasos recursos, bueno, va a tener 5 días, 10 días, y eso le restringía el trabajo. Entonces, o sea, había una lesión en su derecho. Por eso, un abogado, y bueno, la cuestión salía carito, ¿no? Porque no tan solo la multa, sino la detención, el peligro de perder el trabajo, y el abogado que tenía que presentar el habeas corpus, que te cobra. El habeas corpus sale carito, ¿no es cierto?, en lo que es la práctica. Y eso, digamos, yo creo que era como una manera ejemplificativa para decir, la persona va a pensarlo otra vez cuando tenga que manejar con. Claro. Profe, y otra pregunta. El habeas corpus dice que es informal y que puede ser presentado por el mismo detenido. Sí. Y alguna vez, pero se le hace en la práctica, ¿alguna vez se hace lugar o cómo? Sí, se hace, se puede hacer lugar, se da, o sea, la ley te da el marco general, ¿no? Es decir, a ver, va el abogado, vamos a la práctica. El primero que va, o sea, es una persona, un pariente. Ese pariente, ¿no es cierto?, inmediatamente busca un abogado. El abogado se presenta en la alcaldía o en el lugar de detención y le hace firmar un escrito. Dice, dame un escrito, dame tu nombre, que para presentar el habeas corpus. O sea, ahí está la informalidad. O sea, ¿quién es el que le está dando ese? Es la persona, ¿no es cierto? El que está detenido. Cuando no puede, porque está incomunicado o porque hay alguna restricción superior a lo que es legal, y va una tercera persona, o sea, el pariente, el amigo, y le dice, mira, fulanito tiene estos datos y estos datos son los que voy a presentar, y por supuesto que el abogado corrobora antes. Él va a la policía y ve, o sea, ante la policía no puede. Nosotros ya lo vimos en otro artículo, la incomunicación no es para los abogados. El abogado sí o sí tiene que estar. En la generalidad lo presenta un abogado, que puede ser de la defensa pública o puede ser alguno que es privado, un abogado privado, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Y otra preguntita. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, con respecto a la ley que se hizo después del decreto, ¿también lleva días de detención, profe? La del 840. Sí. La del 840, digamos, era un decreto. Ese decreto, o sea, no podía, digamos, dentro de lo legal, ni un DNU, por ejemplo. Un DNU
nosotros tenemos que que era un DNU, en realidad, estaba prohibido que son las facultades legislativas que tiene el gobernador, excepcionales, es cuando la Cámara no está, digamos, en receso y todo lo demás, no podía presentarse como un elemento legal. Por lo tanto, digamos, ese DNU fue ratificado por ley. O sea, en realidad no fue una ley. De ese decreto después fue una ley. Eso es la inconstitucionalidad que se presentó. Es decir, en principio se decía, están en juego dos cuestiones importantes. Aquella persona que maneja en estado de ebriedad es como si tuviera un arma que va en contra de sí mismo y en contra de terceros. Porque vos no sabés, cuando salís a circular en una ruta, si viene la persona, en qué estado viene. Y bueno, entonces ahí era un bien más protegido ¿cuál es el bien más protegido? El bien protegido es la vida, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la vida era mucho más que el de la libertad, y ahí en ese contexto se da ese 840. Luego va buscando la legalidad, esta cuestión, digamos, porque era una restricción, era un código, la modificación a un código de falta que nosotros tenemos en la provincia, y que tampoco que su procedencia, digamos, también está cuestionada desde el punto de vista constitucional. Entonces vamos a ver que en ese juego de la constitucionalidad los abogados presentaban el habeas corpus, porque era una ley arbitraria. Abandonó abandonó la reunión, no sé si se desconectó, justo la que me había preguntado. Profe, disculpe, en el caso del 840, al ser un DNU y al tener una pena, porque al detenerlo a las personas, ¿no era también inconstitucional por el tema de la prohibición del Poder Ejecutivo de ejercer función jurisdiccional? Eso es lo que dijimos. Por eso inmediatamente se hizo la ley. ¿Me entienden? O sea, no podés legislar sobre este tipo de restricciones. O sea, acá era como que se modificaba el código de faltas. Y fíjate que había una interpretación, no, pero esto es una contravención, no es una cuestión penal. El código, la restricción, las materias restringidas para el DNU es la materia penal y no la materia de falta ni de contravención. Tienen ustedes ahí, digamos, las distintas interpretaciones. Profe. O sea, eso fue, digamos, el gran, digamos, para que la gente se que todavía aún no tenemos una cuestión clara. Sí. Profe. Sí. Sí, pero además igual es totalmente por todos lados inconstitucional, porque por más que haga una ley, nosotros sabemos que la materia penal es materia delegada por las provincias del gobierno nacional, es un código de fondo, entonces no podía ser, no había razonabilidad en que acá en La Rioja te detuvieran por tener alcohol en sangre cuando conducía, y en Catamarca a 150 kilómetros no, como si fuésemos países distintos. Claro, lo que se legisló no era materia penal, era contravencional. O sea, si nosotros tenemos el código de falta, que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Que es incluso un decreto ley, porque ni siquiera es una ley, es un decreto ley porque viene digamos, de la dictadura, de gobiernos inconstitucionales. Pero no es que la provincia no pueda legislar sobre faltas y contravenciones, sí la provincia puede legislar. Lo que no puede legislar es sobre materia penal. ¿Qué es materia penal? Todos aquellos delitos o todas aquellas conductas, ¿no es cierto?, que están legisladas en el Código Penal. O sea, un homicidio, un robo, un hurto, Profe. Todo eso. En cambio, el contravencional, ¿qué es? Desacato a la autoridad,
manejar, digamos, en estado de ebriedad, todas las conductas, digamos, que tienen pena o sanción, mejor dicho, para no confundirlo con la materia penal. Claro, pero esa es la diferencia. Sanción de multa. Entre las diferencias de contravención, justamente que es una multa, y en este caso hay una pena privativa de la libertad. En el código de los códigos de procedimiento, digamos, de contravencionales, también hay unas penas privativas de la libertad, pero no deben exceder el marco de esa pena. Por eso, la razonabilidad siempre es importante en el legislador, sea que se trate de un DNU, sea que se trate de una ley. La razonabilidad. En el contravencional hay penas privativas de hasta 30 días, aunque no antes del 840. Sí, por eso hay dos tipos de bibliotecas, digamos, con respecto a eso. La Corte, digamos, ha permitido, digamos, de alguna manera en cuanto al examen de esto, que las provincias pueden legislar sobre contravenciones, pero lo que pasa es que no debe exceder, debe ser razonable, ¿no? Debe ser razonable. Por eso todavía aún está la Corte Suprema en la presentación del 840. No sabemos qué nos van a, todavía qué se ha, digamos, o cómo la Corte va a decir, pero ya tenemos otros fallos, incluso de otras provincias, donde sí se permite, en el caso de contravención, tener una forma de detención de las personas por 1, 2, 3 días. Yo lo que digo, ahora la pandemia, digamos, es como que ha solucionado de alguna manera, ¿no es cierto?, esto, porque no tenemos lugares de detención y si vos los detenés a las personas se contagian. Lugares cerrados, lugares insalubres, entonces es diferente, pero está una situación diferente. Todavía tenemos, ¿no es cierto?, algunas otras, algunas formas, digamos, de interpretar esa restricción. Lo más importante es que nosotros conozcamos nuestros derechos y que siempre apelemos, ¿no es cierto? Siempre apelemos y recurramos al juez, ya sea con estas herramientas, porque la misma Constitución, los mismos códigos de procedimiento te van dando las herramientas para cuestionar aún esas órdenes inconstitucionales. Doctora. Sí, me decían que había levantado la mano. Disculpe la interrupción, doctora. Hay chicos que se les salió de esta sala y no pueden ingresar, así que ahí le paso el link de sala 2 por este chat, así la habilitamos. Bueno. Claro, lo que pasa es que hay más de 100 y por ahí dificulta, digamos, esperemos que se pueda abrir esa sala 2. 2 minutos y habilitamos la sala 2. Gracias, Fabián. Bueno, ahí me parece que estamos con las 2 salas. Por lo menos es lo que me sale. ¿Puede ser? Sí, profe, acá Ah, estoy. bueno, Ana, yo te había visto que vos habías hecho una pregunta. Digo, ¿salió? ¿Salió? Sí, me quedé con todas las dudas juntas. Bueno, listo. ¿Escuchaste o, bueno, repetir la pregunta y la volvemos a contestar? Era sobre la ley mi pregunta. Puntualmente yo quiero saber, ahora ya está vigente la ley, pero ¿es constitucional? ¿Sigue el tema de las detenciones por esa cuestión de que es una falta? Sí, siguen. Si vos si hay en estado de ebriedad, ya el código. Por eso recién distinguíamos y decíamos, a ver, si era un DNU,
o sea, o una modificación, o sea, un decreto, que es lo más cuestionable en que fue al principio, es decir, un decreto que modificaba el código de procedimiento, o sea, el código contravencional, y fue, digamos, preocupante. Lo que pasa es que lo mismo se aplicó, incluso hasta las facultades, se dijo, bueno, ¿de quién es facultad? ¿Del municipio o es facultad de la provincia? Generalmente, ¿quién es el municipio, no es cierto? O los municipios tienen, a través de la ley, digamos, de sus cartas orgánicas, que ya no es carta orgánica, sino la ley municipal transitoria, tienen el juez de falta. ¿Y qué faltas tiene el juez municipal? Y el juez municipal, por ejemplo, en el caso de higiene y seguridad, de vigilar, ¿no es cierto?, cómo se transporta una comida, por ejemplo, las cuestiones, digamos, el código, aplica el Código Alimentario Nacional, tiene esas facultades. Entonces, también, por ejemplo, de controlar si circulas con carnet de conducir, si no pasaste un semáforo rojo, todo eso son facultades del municipio, en la cuestión al código de falta. Pero nuestra provincia tiene un código de falta, pero ese código de falta tiene un origen de un gobierno que no es constitucional. Por eso es un decreto ley. Luego se modificó en un cierto tiempo, en una época, digamos, se modificó, pero no se puso en vigencia. No es normal. No estamos en la normalidad, en la constitucionalidad, no estamos en la constitucionalidad. Luego viene este 840, que, digamos, identificado como 840 porque era un decreto, en donde las facultades son compartidas, tanto del municipio como de la provincia. Ahí se unían, porque ¿qué le falta al municipio? Le falta una policía municipal. Por ejemplo, eso lo vamos a ver oportunamente cuando veamos municipio, que cuando se va, por ejemplo, a paralizar una obra pública porque no tiene los planos, porque está construyendo, y vas y pones un cartel nada más. Y ese cartel lo podés sacar, no tenés la ejecución, no cuenta el municipio con esta policía municipal. ¿Y qué tiene que hacer? Recurrir a la policía de la provincia cuando la cuestión es mucho más pesada y pedir como una especie de colaboración. Y si no, las multas, ¿no es cierto?, la paralización de las obras, etcétera, que lo hacen, lógicamente, empleados municipales. En el caso de la provincia... Sí. No, más que nada una acotación. Me parece que la policía municipal sería fundamental, porque yo creo que este decreto no deja de esconder la tierra abajo de la alfombra, como quien dice. Me parece que el problema es mucho más de fondo, digamos. O sea, hoy los inspectores por ahí no tienen el poder que podría tener una policía de municipio, no solo para un operativo, o para detener, o para el que pasó el semáforo en rojo. Me parece que sería un problema más de fondo. Depende, sí, depende mucho también de la población, la conducta que tenga, ¿no? Ahora, ¿quién pasa un semáforo en rojo? Alguien que realmente no tiene conducta, ¿no es cierto? O sea, le pongamos la policía que le pongamos, es una... Pero es algo, ahí es un hecho, ya no es tan solo contravencional, ¿me entendés? Ya es una conducta dolosa por el hecho de pasar un semáforo en rojo. Vos sabés que podés matar a alguien, ¿no? O sea, es otra cuestión. Seguimos con el tema del análisis del 840. El 840, ¿no es cierto?, prácticamente dice, bueno, esto está cuestionado, se hace la ley, hay jurisprudencia, hay legislación, hay doctrina en donde las provincias pueden tener, digamos, esta facultad de legislar sobre contravenciones y faltas. Y sobre contravenciones y faltas tenés una escala. Tenés el apercibimiento, tenés la multa,
tenés el decomiso, por ejemplo, en el caso de las mercaderías que no están aptas para el consumo, y tenés la detención. Pero esa detención tiene que guardar coherencia, digamos, con esta escala. Se llega a la detención en último término, porque tenemos una escala, ¿no es cierto? La multa, el secuestro, por ejemplo, en el caso del 840, ¿qué te hacían? Secuestro, auto, moto, lo que fuere, multa y detención. Esas tres sanciones, digamos, era lo que ameritaba, ¿no es cierto?, un análisis mucho más profundo en cuanto a la razonabilidad del legislador en la proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde está este juego del legislador para ser razonable y para que la persona y para que el ejecutor pueda aplicarla, ¿no es cierto? Porque puede ser que la ley esté en lo razonable, que vaya dentro de lo que es este juego de facultades constitucionales, provincia y nación, pero el que ejecuta, el que lleva a la práctica la ley, es ahí donde también podemos llegar a tener el problema, ¿no es cierto? Ahí donde podemos decir, bueno, esto no es constitucional. Todavía estamos, y ahí vamos a encontrar, digamos, desde un lado que están diciendo, bueno, frente a esto sí son facultades la de la provincia, pueden dictar leyes de faltas y contravenciones. Amén, que todas las provincias tienen juzgados de faltas provinciales. Córdoba, por ejemplo, si ustedes van por la ruta y les aplican una multa a la policía caminera, ¿a dónde van a ir? Al juzgado de falta provincial, ¿no es cierto? O sea, las provincias tienen juzgado de falta. Ahora, ¿qué aplican esa escala de sanciones? Son sanciones y no son penas. Hay que distinguir qué es una sanción y qué es una pena, qué es una contravención y qué es una pena. El tema está en determinar si esa restricción a la libertad es constitucional o no es constitucional. Si se excede el marco, digamos, de lo razonable. Es un hilito muy fino, ¿no es cierto?, de esto, por lo cual siempre tenemos la herramienta, que es la que estamos estudiando ahora, que es el habeas corpus, que es la garantía constitucional. Es decir, frente a esta duda en cuanto a mi libertad, de que me impone, aunque sea un juez, la apelo, la digo, la presento, ¿no es cierto?, como para decir no es constitucional. En el 840, digamos, en la aplicación del 840 funciona cuando hubo secuestro del auto, de la multa para sacar ese vehículo, moto, auto, lo que fuere. Y la pena de restringir la libertad funcionó muy bien los habeas corpus. Se llenaron los juzgados de instrucción de habeas corpus. Y está también la discusión de quién es el juez de falta. En nuestra provincia el juez de falta es la policía de la provincia, o sea, los comisarios de cada una de las jurisdicciones. Y ahí es donde está también la inconstitucionalidad, porque tendría que ser un juez de falta en donde se dé todo un procedimiento. Cuando ustedes le sacan una multa por mal estacionamiento o por alguna infracción, inmediatamente vamos y pagamos la multa, ¿no es cierto? Porque reconocemos el hecho. Reconocemos que hemos estacionado mal, que no hemos pagado el parquímetro, que hemos estacionado en una cochera, etc. Vamos y pagamos la multa. Cuando eso no es como corresponde, el acta no está bien labrada, no es mi auto, no es esto, tenemos que ir a buscar, digamos, al juez de falta que hay en la provincia, que funciona en los municipios, y planteamos todas las excepciones que nosotros planteamos. O sea, recurrimos a todo el mecanismo de procedimiento con las herramientas que nos da el procedimiento, ¿no? Es decir, apelar.
A lo que vamos, no quiero salirme de tema porque son temas que luego los vamos a ir viendo también, por ejemplo, el municipio, pero es un tema importante, es un tema bueno del análisis, si ley del 840, que ya quedó como establecido en la población el 840, ya se lo identifica de esa forma, es constitucional o no constitucional en lo que hace a la pena privativa de libertad. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, digamos que con la ley esta, que ya está en vigencia y mantiene las características del 840, es como que ha creado la provincia un nuevo delito, prácticamente. No, no es un nuevo delito. No. Es una contravención. Claro, Es una pero la contravención. pena es... Pero la pena de la libertad es la que está cuestionada. No es delito. La provincia puede... Tiene una forma irónica, digamos. Perdón. No es irónica, o sea, está legislado, está cuestionado, a lo que voy, está cuestionado. Y por un lado tenés un juez que te dice que no, o sea, incluso hay una sola presentación y todavía está en la corte. Lo que no tengo bien en claro que dijeron los jueces anteriores, que lo voy a buscar. Voy a ver, pero está cuestionado y vamos a ver cuál es el razonamiento y cuál es el razonamiento que dicen los jueces, ¿no? Pero ante la pena privativa de libertad, aunque fuera del 840, funciona el habeas corpus. A lo que voy, que los jueces de instrucción, ¿no es cierto?, consideran que es arbitrario. Ya lo vamos a ver en el caso práctico y lo vamos a ver si lo entendemos un poquito mejor. Bueno, vamos a las clases de habeas corpus. Las clases de habeas corpus es el de reparación. Esto lo distingue la doctrina por las distintas situaciones en las cuales se puede ir dando, ¿no? Profe. Sí, Mariela. El tema del 840 hoy, la contravención, se realiza, pero únicamente la infracción y no se procede a la detención. Directamente se lo entrega del estado que se encuentra la persona que es de ebriedad por la alcoholemia positiva a un familiar. Pero es por el tema de pandemia. Sí. Pero lo que nosotros estábamos diciendo es lo que dice la ley. O sea, la contemplación de la pena privativa de libertad. No es pena, de la sanción privativa de libertad. Sí, es una sanción. La práctica, por eso decíamos, los códigos de procedimiento, o sea, los códigos contravencionales tienen escala de sanciones. Apercibimiento, multa, decomiso, secuestro, pena privativa, o sea, restricción de la libertad. Si el juez que la aplica, o si la persona que lo aplica va tomando esta escala, no vamos a llegar a la detención. Pero si como que se hizo en la práctica, se hizo la detención y dice, es legal porque lo tengo acá en la ley, dice la autoridad que lo aplica, la otra persona dice, no es legal porque no tendría que estar acá, porque usted ya me aplicó otras sanciones, no voy a la pena, entonces funcionó el habeas corpus. Ahora en pandemia es imposible detener hasta el hurto, o sea, estamos en una situación irregular, a pesar de que las leyes lo están, digamos, lo contemplan, pero estamos en una situación que no podemos albergar, digamos, a muchas personas por el hecho, digamos, de esta pandemia, que sabemos que la aglomeración en un lugar, esto trae graves consecuencias a la salud, no tan solo de esas personas, sino también a los que los cuidan, y así sucesivamente. Por eso, este es un tiempo de excepción. Lo que vamos a profundizar y vamos a poner, yo todavía no lo tengo claro en el tema de la apelación que se hizo sobre el tema del 840. Vamos a ver si la próxima clase vamos a investigar sobre ese tema. Sigamos ahora. Sí, estaría muy interesante.
Ahí es bueno. Las clases de habeas corpus. Dijimos, el de reparación es el que se rehabilita, digamos, la libertad física, ya sea porque hay omisiones de autoridades competentes. El correctivo, el habeas corpus correctivo, es cuando se agrava la condición de una persona que está legalmente privada de libertad, que es lo que hablábamos anteriormente. La persona que está detenida, pero se le agrava más porque, por ejemplo, se lo castiga, ya sea por que no tome las horas de sol, que no vea a la familia, que esté en un lugar reducido, en donde coma, haga sus propias necesidades. Bueno, un horror. Un horror. Eso también es funciona el habeas corpus, que es el habeas corpus correctivo. ¿Por qué razón se le agrava, profe? O sea, ¿cuáles son las razones que...? Y por castigo. Por castigo, o sea, por ejemplo, nosotros ahí es un mundo aparte lo que es el servicio, las detenciones, servicios carcelarios, hay la forma de convivencia, aquellos que están privados de la libertad porque han cometido un delito, y aquellos que los cuidan, que son los penitenciarios, que muchas veces están preparados, obviamente, generalmente están preparados los penitenciarios para tener cierta pasividad, pero esta persona puede aparecer, puede estar, qué sé yo, un mal día, comienza a golpearse, comienza a hacer conductas inapropiadas y le restringen aún más la libertad, que ellos generalmente dicen, bueno, lo vamos a poner en una habitación de 2x2, donde lo vamos a castigar y para que no haga otra ejemplificativos, digamos, para que no haga otra vez esa misma conducta y para que los otros vean que en el caso de que hagan esta conducta son privados de la libertad, más restringidas, aún más. La persona que está privada de libertad no pierde la condición de humano y de dignidad, ¿no es cierto? O sea, ha cometido un delito, está castigado, está privado de la libertad ilegalmente, porque ha tenido su juicio, el juez le ha dictado una pena, pero en el servicio penitenciario, en las cárceles, está sometido a otras leyes de convivencia. No se olvide que ahí hay personas, todas han cometido algún delito. Y como toda persona, tienen un carácter, otras no, a pesar de que están rehabilitadas, ¿no? O sea, que están sometidos a psicólogos, a terapia. Son como sanciones internas que tiene un régimen interno de conducta, un régimen disciplinario interno. Por esa razón que al detenido se le sigue psicológicamente, en cuanto a su comportamiento, y todas esas actitudes o aptitudes que llega a tener adentro cuando está privado de la libertad es lo que hace que pueda conseguir una libertad condicional también. Bueno, en el servicio penitenciario está la ley de ejecución en lo penal. La ley de ejecución en lo penal, ¿no es cierto?, tiene todo una serie de procedimientos y todo. La libertad condicional es otra cosa. Eso ya entra dentro de otra materia, pero ahí, cuando hablamos de el correctivo, el habeas corpus correctivo, es que sí, una persona que está detenida puede presentar un habeas corpus correctivo cuando se agravan las situaciones legales de lo que está privado de libertad. Claro, profe, una cosa es la sanción disciplinaria que se le puede aplicar justamente por violar las reglas de convivencia, como le dice usted, y otra cosa justamente que esa sanción, digamos, vaya más allá o agrave de manera, no sé, absoluta la dignidad y la libertad de la persona. La dignidad y la libertad. Por ejemplo, ellos consideran, es tan subjetivo, digamos, la aplicación de esta ley de ejecución en lo penal, que por ejemplo hay un enfrentamiento, en una cárcel, digamos, hay códigos
de convivencia que no son los mismos códigos de convivencia de nosotros las personas en libertad. Y bueno, ahí están las escalas también, o sea, están las personas que son los psicólogos, los sociólogos, toda esta parte que está, digamos, como en medio del penitenciario, que es formado, que es el que entra al pabellón, que es con arma, y que no con arma, pero entra, digamos, munido de alguna, de su capacidad, ¿no es cierto?, de penitenciario, en lo cuanto a saber cómo entra frente a estas otras personas que pueden tener o un mal día o un día, digamos, donde se han confabulado para hacer algún daño, ¿no es cierto? O para digamos, reclamos. Son códigos, son y aplicaciones. Hay cosas graves, de conductas graves, y hay cosas que no son tan graves. Por ejemplo, si una persona le contesta mal a un penitenciario, póngale cualquier cosa, le contesta mal, le contesta algo mal, y no puede tener una pena, dice, vos me contestaste mal, listo, te vas a un lugar donde los restringe, que son habitaciones que en el tiempo, digamos, de que nosotros visitábamos la cárcel, cuando me tocó ser subsecretaria de Derechos Humanos, había un lugar que se llamaba La Chancha. La Chancha era un lugar, una habitación pequeña, de 2x2, donde la persona no podía movilizarse y donde podía, aparte de no salir para ir al baño, ahí tenía que hacer todas sus necesidades y comer. Entonces, eso era indigno. Entonces se hizo en ese momento que se destruyera ese lugar. Bueno, sacamos fotos de derechos humanos, se destruyó todo lo demás, y no sabemos si luego se volvió a hacer otro. ¿Me entienden? Entonces, sí, hay todo un movimiento, hay toda una situación ahí de las personas privadas de libertad que no conocemos. Entonces, tiene que haber una proporcionalidad. Fíjense ustedes que los del servicio penitenciario son personas preparadas, tienen como el policía. Está preparado en su paciencia, les trabajan todo psicológicamente para saber cuándo va a usar el arma. Porque la persona tiene que estar psíquicamente y psicológicamente bien para saber cuándo debe usar el arma. Porque ellos están munidos de un poder que no lo tienen estas otras personas que están detenidas. Pero estas personas que están detenidas, como me decían los penitenciarios, demás, no son los que no aprobaron derecho público provincial, constitucional, no, son personas que tienen una conducta o que han cometido un delito y que tienen una conducta, digamos, o que tienen una psicología o físicamente, psicológicamente, no están preparados para salir a este lugar donde se convive con todo porque cometen ilícito y porque tienen que pagar, porque así lo dice la ley. Pero ahí en ese juego, digamos, o en esa convivencia, tiene que haber una proporcionalidad y una razonabilidad en la aplicación de la sanción. Y allí nuestra herramienta del habeas corpus. Por eso el habeas corpus correctivo y el habeas corpus, por ejemplo, que hay otro tipo de habeas corpus que es el preventivo. ¿Cuándo es el preventivo? Cuando se amenaza la libertad. ¿Quién lo puede presentar? Es el título, ¿no? Es determinar dentro de la doctrina las distintas clases, pero el procedimiento es lo mismo. Es decir, el procedimiento, la legislación, es decir, hacerle conocer al juez que me siento amenazado porque el vecino me está mirando permanentemente o porque alguna persona cuando voy al súper o cuando voy al lado veo que me sigue, es decir, amenaza la libertad. Eso también es el habeas corpus preventivo. O sea que la amenaza, pero la amenaza entonces puede prevenir de cualquier persona, no solamente, digamos, ahora de la policía o de... Por supuesto. Cuando hablamos del habeas corpus, dentro de sus requisitos, decimos cuando esa amenaza, esa restricción,
proviene de una autoridad competente o de un particular. Muchas veces la mujer se ha sentido acosada, ¿no es cierto?, perseguida. Puede ser también el caso de los varones, pero no he llegado quizás. También se dio caso en el caso del sexo masculino, pero muchos se dan el sexo femenino, ese acoso, ¿no es cierto?, esa persecución, y está amenazando la libertad. Entonces eso también es presentado como un habeas corpus y también funciona como un habeas corpus. ¿Y qué medidas se toman en este caso de amenaza? En el caso, por ejemplo, eso se lo cita a la persona y le dan una restricción, le dicen, mire, usted es como una perimetral, ¿me entiende? Como la perimetral que puede tener una persona que denuncia por violencia de género, por ejemplo. Que no se puede acercar, o sea, ya hay una orden de restricción en el cual dice, usted no se puede acercar a esta persona, no puede, deje de perseguirla, bueno, le ponen digamos, esa pena. Si la incumple, ya es un incumplimiento de una orden judicial y ya tiene una pena privativa de libertad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, el otro habeas corpus, dijimos, el de reparación, el correctivo, el preventivo y el restringido. Bueno, que es más o menos también dentro del restringido las molestias que perturban la libertad de locomoción, como es la vigilancia, el seguimiento. Fíjense, miren ustedes ahora, si nosotros vamos a analizar el tema. Es decir, ¿qué está pasando? O sea, las personas que están con COVID, ¿qué tienen al frente? Una persona del COE. ¿Qué restringe esa persona? Y la libertad de locomoción no le permite salir de la casa. Exactamente. Y es un particular. Pero qué bien protegido tenemos por sobre todo esto, si nosotros vamos al análisis más pequeño, digamos, en esto. La salud, pero en este caso habría como es mi opinión, ¿no? Digamos, hay dos derechos en pugna, pero justamente los dos son muy importantes, de igual jerarquía. Exactamente, y mucho más en este caso donde hay una enfermedad, donde hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos que las conductas, no sé si en otros países se da, porque quizás en otros países tienen una conducta de donde dicen, mire, usted no puede salir porque está con una enfermedad que puede contagiar, no debe salir, y lo cumplen. En cambio, nosotros tenemos que tener a alguien que nos vigile. Pero sí, yo la verdad que no en otra provincia, por ejemplo en Mendoza, no hay COE, la gente otra disciplina. Tiene otra disciplina y también una indisciplina. Porque seguro que también dice, no, voy a salir, si yo me siento bien, voy a salir hasta el kiosco, y al del kiosco no le dice que tiene COVID. El COE le pide hasta los documentos, o sea, le pide hasta la información, o sea, lo hace, o sea, tiene, digamos, atribuciones que no le corresponden. Bueno, pero lo que pasa es que hemos aceptado eso, porque el COE se presenta también, ¿no es cierto? Porque yo lo he sufrido, o sea que yo lo conozco, acercándose a la persona, depende, ¿no? Y me dice, ¿qué necesita? Porque no puedo salir. No puedo ir a comprar el pan, no puedo comprar la leche, no puedo comprar nada, ¿me entiendes? ¿Qué necesita? Y bueno, yo necesito, pero generalmente uno recurre al amigo, al familiar, y le dice, mira, andate al súper, y me traes tal cosa, y me la dejas en la puerta. Bueno, se dan estas situaciones. Pero esta situación podría ser considerado restricción a la libertad. Totalmente, profe, totalmente. Pero tenemos
protegido mucho más, digamos, de mucha jerarquía, que es la salud, no tan solo de las otras personas, porque sabemos que estábamos en una situación donde hasta la Organización Mundial de la Salud, bueno, creo que por ahí, hay un médico, ¿no es cierto?, que quizás nos pueda llegar a explicar algo más, si es que no estoy en un terreno que no me corresponde, no la tenían clara, no sabían cómo actuar, estábamos como perdidos. Ahora estamos un poquito más, mucho mejor, ¿no es cierto?, pero bueno, hay personas que no cumplen eso. Hay personas que, a pesar de que tienen el síntoma y que conocen el síntoma, porque ya sabemos hasta el hartazgo por medios de comunicación cuáles son los síntomas, y sin embargo lo seguimos, no hacemos caso. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí es necesario que frente a determinada comunidad que conocemos cómo se comporta, y tengamos que poner un coro, un rojo, digamos, en la puerta. ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Me entiendes? Sí, es así. Bueno. Lo que yo le contaba es que en Mendoza, por ejemplo, no hay COE. Seguro, sí, no, sí, seguro. En el interior. Se maneja de otra manera. En el interior tampoco quizás haya un COE, ¿me entiendes? Porque son poquitos y porque dice, qué sé yo, tienen otra conducta. Es cuestión de conducta. Fíjense que sabemos que no se puede manejar con alcohol en la sangre, no se puede manejar, porque es un arma que estamos manejando en contra de uno mismo y en contra de en contra de las personas que circulan. Y sin embargo lo hacemos. Y tuvo que haber un 840, una cuestión que está tachada de ilegalidad nomás, pero que funcionó. Porque las personas empezaron a cuidarse, y los jóvenes. No, a ver, ¿cuál es la persona que va a manejar ahora? Bueno, vos lo tomás. Y los chicos bailan y toman y hasta el hartazgo, y bueno, el que maneja no toma, porque es como un trato. Esas conductas se fueron dando después del 840. O sea, ustedes fíjense cómo funcionan las leyes, a pesar de la inconstitucionalidad, pero del ejemplo que quedó. Ahora, nadie va a un lugar, por lo menos gran parte de la población, no digo todos, pero gran parte de la población, ¿no es cierto?, va a un lugar y dice, bueno, yo no voy a tomar porque voy a manejar. Toma la pareja o toma el otro. El conductor designado, profe, eso es como también parte de la cultura de cada... Sí, pero funcionó con el 840. Sí. El 840 tuvo su parte buena y su parte mala, ¿me entiendes? Pero frente a una comunidad que no tiene la conducta, y bueno, había que tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Bueno, después hay que bajar y hay que ver bien, ¿no es cierto? Pero cuando ya dicen, che, hasta había grupos, decía, ¿dónde había el control? Y se iban por otro lado con alcohol en la sangre. Sí, o sea, es verdad, los grupos, eso, sí. Existía, es decir, el grupo, es decir, no, está en tal lado el control, así que vamos por el otro. Es conducta. Bueno, sigamos. Hable el habeas corpus de pronto despacho. Hay un habeas corpus que se denomina de pronto despacho. ¿Cuál es? Cuando hay demora en los trámites administrativos y ya la persona ha sido puesta en libertad. O sea, cuando la persona recobra la libertad, o sea, agota la pena, hay una serie de trámites que hay que seguir, ¿no es cierto?, para que, o sea, cuando se demoran esos trámites, más de la normalidad, ahí vuelve de nuevo la razonabilidad. Entonces, allí funciona, allí está, digamos, también se puede presentar un habeas corpus. Se llama de pronto despacho, pero es un habeas corpus. Que es lo mismo en el caso de la traslación, o sea, por ejemplo, la persona que tiene que ser trasladada está detenida, recorre su trámites en otra provincia porque ha sido extraditado, por ejemplo, y hay demoras, también funciona el habeas corpus. Es decir,
Cuando hay una orden de libertad arbitraria, ¿no es cierto? Entonces nos tiene que quedar claro que el habeas corpus, para detener a una persona, necesitamos una orden escrita, emanada de autoridad competente. Funciona el habeas corpus cuando no está esa orden o cuando esa orden es arbitraria. Ahora vamos a ver los casos, antes que se nos acabe el tiempo, para ir viendo cómo se da. ¿Les parece? Yo les voy a ir leyendo. Profe, la morosidad en la administración, es lo mismo, lo que acaba de decir, ¿sería eso? No. El amor en la administración es otra cosa. Yo lo que dije que en el caso de que la persona haya recobrado la libertad porque agotó la pena, cumplió el último día de su pena privativa de libertad y debe recobrar la libertad, hay una serie de trámites que tienen que llevarlo al médico forense, que tienen que hacerle de nuevo la ficha dactilar, que tienen que buscar el oficio, una serie de trámites. Cuando esto se demora más de lo normal, eso te puede llevar 2 días, y te lleva 15 o te lleva un mes, es arbitrario. Entonces, ahí funciona el habeas corpus. Bien, profe. Vamos a leer un caso. Luego lo vamos a leer porque yo voy a ir sacando los nombres personales de estos casos y ustedes van a ir prestando atención para que vamos viendo cómo se presenta. Es un voto, o sea, voy a leer una parte del fallo. Es decir, vamos cómo se empieza a analizar. El doctor tal, en carácter de abogado defensor de XX, promueve un recurso de apelación en contra de una resolución dictada por la Sala Unipersonal de la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la primera circunscripción. En lo principal, rechaza la acción de habeas corpus, porque rechaza la acción de habeas corpus articulada y dispone que el juez de instrucción en forma inmediata lleve a cabo las medidas que se detallaron y que resuelva la situación penal del imputado en mérito en el término de 8 días, pudiendo requerir, si fuera necesario, una prórroga de la Cámara. Vamos a ver los que considera. Dice, ¿cuál es el antecedente? Al señor XX se le imputó la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y por este hecho se encuentra privado de libertad desde el año 2013. Mientras se tramita el proceso del 30 de octubre del 2013, se presenta ante la Secretaría de la Cámara Tercera, lo criminal y correccional, el abogado del imputado y plantea una acción de habeas corpus correctivo. Funda la pretensión en la demora que advertía en la tramitación, en la demora que advertía de la tramitación de la instrucción que era en el expediente de caratulado homicidio en grado de tentativa. Después de requerido el informe pertinente y la revisión del expediente principal, la juez emite la resolución que hoy se impugna, cuyo testimonio se encuentra incorporado. ¿Qué vamos hasta ahí? Hasta ahí, ¿qué advertimos? Que una persona que está, digamos, con una orden privativa de la libertad, en homicidio, en grado de tentativa, ¿no es cierto? Prisión preventiva, profe. Le pide, ¿cómo? En prisión preventiva está. Sí. O sea, le pide un habeas corpus correctivo al juez de instrucción. El juez de instrucción le rechaza el habeas corpus y pasa a la Cámara, ¿no? Nosotros estamos ahora parados, esto que yo estoy leyendo, en el Tribunal Superior. Vamos a ver qué dice la Cámara. O sea, ¿qué hace el juez cuando del habeas corpus? Pide el informe. ¿Quién es el juez del habeas corpus acá? La Cámara. ¿No es cierto? La Cámara le pide las instrucciones del expediente. Esta decisión, dice, esta decisión la magistrada entendió que la acción no debía prosperar, o sea, la acción de habeas corpus,
por no darse los extremos de procedencia exigidos por el artículo 43 de la Constitución Nacional, el 27 de la Constitución Provincial y el 467 del Código de Procedimientos Penales, por cuanto en la causa